Bienvenidos, queridos amigos podescuchas, seguidores de Consejos Divinos en YouTube, en Spotify, en otras plataformas. Gracias por escuchar nuevamente. Y hoy estoy muy contento y me siento muy honrado de que está en el podcast Consejos Divinos la doctora Pilar Calva y pues le doy la bienvenida. Muchas gracias por hacerse el tiempo. Gracias, muchas gracias, Efraín, por la invitación. Excelente, y pues yo ya le había seguido la pista por ahí en las diversas conferencias, en los materiales que sube a su canal de YouTube, que por cierto es doctora Pilar Calva, ¿así la encontramos? Sí. Que es el diminutivo Pilar Calva Mercado. Exacto, Exacto. DRA de doctora, muy bien, ahí sigan a la doctora Calva, y bueno, pues déjenme, la presento rápidamente para que ustedes, seguramente algunos de ustedes ya se la han topado por ahí en YouTube o en alguna, quizá incluso en alguna conferencia, pero déjenme decirles que ella tiene estudios de medicina en citogenética en la Sorbona de París, también tiene maestría en bioética y ella ha sido profesora, ha dado clases en la Universidad Pontificia de México, en la Universidad Católica de Dallas, en Texas, en Estados Unidos, y también dio clases en la Universidad Anáhuac sobre genética humana, bioética y ética médica. Tiene estudios en temas de fertilidad e infertilidad. Me parece que da consultas en esos temas, sí, ¿verdad? Así Y es. muy bien, y es conferencista internacional. Ella ha sido miembro de numerosas organizaciones en estos temas, aquí en México, pero también a nivel regional, Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, pues realmente vamos a escuchar, sobre todo vamos a estar hablando del tema de la transexualidad, de este tema de que tiene que ver, pues no desde la perspectiva psiquiátrica, más bien desde la perspectiva médica y bioética y genética, de este tema que pues desde la psicología de la psiquiatría se le conoce como disforia de género, esto que ya estamos escuchando con demasiada frecuencia de la gente que dice, pues una cosa es mi sexualidad biológica, pero yo me identifico de otras maneras. Entonces, aquí esto parte de un sistema de creencias, ¿no, doctora? Una ideología, se le ha llamado ideología. Algunos le hemos llamado de la autopercepción, ya ustedes saben a qué nos referimos y vamos a evitar algunas palabras precisamente para evitar la censura, pero eh, As- Sí, es un sistema de creencias, ¿no, doctora? Que, y es, así es. Esta palabra que no podemos nombrar tanto se llama tal cual, ideología de, ¿no? Entonces, ideología significa, y todo lo que termina con la palabrita ismo, por ejemplo, el hedonismo es un conjunto de ideas que plantea que para ser feliz hay que ser muy materialista, ¿no? Que solamente puedes tener felicidad por lo que tienes, no por quién eres, no porque amas, no por cosas que no son, que son intangibles, ¿no? Y entonces la gente piensa que la felicidad se compra, ¿no? Y mientras más compras, más feliz y pues más se aleja la felicidad. Entonces son una serie de ideas que no tienen un fundamento y que la mayoría de las veces no son ciertas. Entonces, toda ideología es eso y tú la distingues porque clava con la palabra ismo, ¿no? El feminismo es una ideología, el relativismo es una ideología, el hedonismo es una ideología. Y esto contrasta con el mundo científico, ¿sí? Las ciencias, a diferencia de las ideologías, se pueden fundamentar y mediante una metodología de estudio que depende de cuál ciencia, la mía forma parte de las ciencias médico-biológicas, si se acuerdan de sus clases de secundaria laboratorio, pues nos dieron el método científico y una parte muy importante que decía Efraín, partimos de la observación de la realidad para plantear una hipótesis, hacer investigación, resultados y llegar a una ley, hipótesis, teoría, etcétera, o descartar todo, ¿sí? Entonces, lo más importante es que uno no observa sus sueños ni su imaginación, uno observa la realidad y a partir de ahí viene, no sé. Colón un día soñó que la Tierra era redonda y lo propuso. Él pasó horas observando cómo desaparecían los barquitos cuando esperaba los
donativos de los reyes católicos para construir sus carabelas. Entonces, cuando vio que no desaparecían de jalón, dijo, si fuera plana, pues caerían, ¿no? Así, ¡fupa! Entonces él vio que iban desapareciendo poco a poco, entonces de una observación de la realidad llegó a la conclusión, ¿no? Y hoy tristemente el relativismo ético ha llevado a las imposiciones ideológicas, es decir, te vas al mundo de las ideas que pueden ser de la fantasía, de la imaginación, ¿no? Y de ahí se imponen leyes y después se pide que se adecue a la realidad, ¿no? Por ejemplo, en este tema, yo te podría decir con un ejemplo que puede ser, sonar chistoso, pero es para ejemplificar, que un día alguno de mis hijos, pues, amaneciera y dijera, no me saludes como hola tal, no, salúdame como hola Batman, alias Bruno Díaz, ¿no? Es que yo sí soy, ¿no? Y todo el tiempo me quisiera llevar a comprar su batimóvil y su baticueva y su baticapa y pues no encontraríamos nada de eso. Y entonces, pues me pidieran que adecuáramos la realidad, que hubiera baticapas y baticuevas y baticoches, ¿no? Entonces, el mundo de las ideas es eso. Y se conjunta también con que hoy tenemos característica del hombre posmoderno también, flojera de pensar. Hay un buen libro que se llama El hombre light, de un psiquiatra, por cierto, de Enrique Rojas, que plantea, ¿no? Que ya primero, lo que debemos hacer es primero pienso y luego existo. Y ahora primero vivimos y después adecuamos nuestro pensamiento como, ¿no? Entonces, hoy estamos ante ese mundo de construir de la irrealidad. El mundo virtual nos lleva mucho a eso. Por ejemplo, yo me puedo tomar una foto enfrente de un castillo y una mesa de manjares suculentos y en realidad estarme muriendo de hambre y vivir en la banqueta, ¿no? Pero bueno, si yo lo pongo, la gente puede pensar que esa es la realidad cuando no lo es. Entonces, tristemente esa. Y en un tercer punto, ya te dejo que los sigas conduciendo, es en el mundo de la psiquiatría, que nombraste, que es una ciencia rama de la medicina, con todo un sustento de fundamento científico, pues prácticamente todos los padecimientos psiquiátricos son evasiones de la realidad, ¿no? Por ejemplo, si alguien es paranoico, siente que lo vienen persiguiendo, no es real, ¿no? Y si le seguimos alimentando esa irrealidad, esas personas se ponen en peligro, más ponen en peligro a muchos los demás. Pues yo como científico, como médico, yo no puedo estar alimentando a esa irrealidad, porque entonces lo alimento y entonces va a traer 20 ametralladoras y cualquiera que se mueva se las va a vaciar encima. Entonces, es eso, la misma psiquiatría, lo que está estudiando son evasiones de la realidad, ¿no? Sí, y aquí lo interesante es que las propias asociaciones de psiquiatras, en este caso la americana, que sacan de su manual primero la homosexualidad y muchos años después la transexualidad como enfermedades mentales. Eso es muy interesante porque entonces a partir de esto, pues, ¿cuál sería la otra opción? Pues que es algo que está bien, es algo que parte de la persona, ¿no? Si así se percibe, pues la persona puede vivir en esta fantasía, en este imaginario que ha creado, pero ahora, como usted bien decía, no solo es que la persona puede continuar viviendo en esta, iba a decir realidad paralela, no sé qué tan correcto No, más sea, bien decir irrealidad, ¿no? Pues en está esta fuera de la irrealidad realidad sería o fuera de la realidad. exacto, pero ahora todos tenemos que vivir en ese mundo también y que además es un mundo personal, o sea, que cada individuo va definiendo. Entonces, es muy interesante eso, pero fíjese, yo pensaba en lo que usted estaba comentando y yo recordé que los activistas, para refutar este tema de que lo biológico, digamos, la información que nos provee la ciencia, pues que es un enfoque cientificista, biologicista, es decir, que es un extremo, llevar la información científica o biológica al extremo de negar esta realidad personal, como si fuera algo malo, pues citar la información biológica o científica o médica disponible. ¿Ha escuchado usted estas, pues, intentos de refutar? Sí, bueno, primero quería regresar un poquito y decirte que
La Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, que después dijeron que también ahí está la Asociación de Psicología Americana, es una de varias asociaciones en Estados Unidos, no es la única. Claro. Es una asociación y se saca de un tratado de clasificación de enfermedades mentales que se llama DSM, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un tratado de clasificaciones, las clasificaciones sí son subjetivas. Por ejemplo, si yo tengo un salón de clases, yo puedo decidir que voy a clasificar por estaturas, o voy a clasificar por color de pelo, o por color de suéter que traigan, o no sé, por calificaciones. Entonces, toda clasificación es objetiva, negociable, no así la ciencia, ¿no? Entonces, este DSM lo fueron cambiando por precisamente presión de esta agenda que ha cabildeado 3 lugares. Ha cabildeado la parte legislativa, los medios de comunicación y la ciencia. Es de los pocos temas en que se ha dedicado a cabildear la ciencia. En este caso, se dedicaron a presionar fuertemente a esta asociación y entonces fueron sacando de esta clasificación. Aquí quiero recordar que la DSM-1, que es la primera clasificación de enfermedades mentales, toma tal cual lo dijo Freud. En este tema no nombran a Freud. Freud dijo que la homosexualidad, como la zoofilia, que es con los animales, como ¿no? Es una perversión, tal cual lo tocó Freud. En el DSM-2 dijeron, es que está muy fuerte, porque no es lo mismo una homosexualidad que una zoofilia, ¿no? O una coprofilia, otra de estas así terribles, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a suavizarle, lo dejaron como enfermedad, ya no como perversión. Siguiente, presionaron más, lo dejaron como trastorno. Estas 3 primeras denotan anomalía. Entonces, cuando hay algo de anomalía, vamos los médicos por el tratamiento y la ayuda, ¿no? Porque hay algo anormal, ¿sí? Y en el DSM-4, que no se saca, el sustento no es científico. Fue por votación, eso la gente tiene que entender. Sacan la homosexualidad y la dejan como una orientación o preferencia por votación. La ciencia no se construye por votación, es decir, yo no puedo decir, ya curamos el SIDA con semillas de melón porque el 70% de mis gentes y asistentes en el Congreso votaron que así se cura. O sea, qué ridiculez, o sea, a mí demuéstrame, ¿no? Aquí estamos frente a este escenario que precisamente se hizo cediendo a la presión para ya no tener todos los conflictos que tenían en todos sus congresos, ¿no? Y tristemente en la 5, una vez que sacan esta, pues les fue fácil sacar después la pedofilia, ¿sí? Entonces son las que han sacado, pero han sido por votación, no por enunciado científico. Y aclarando que tanto es todos estos temas que he nombrado siguen estando en los libros de psiquiatría. Y todo paciente con alguno de estos temas, se estudia la incidencia, se estudian las causas, se estudia la sintomatología y todos reciben tratamiento de 2 líneas de acuerdo a la mentalidad que adopta el psiquiatra. Los que dicen es normal y prefiere ser así, Claro. hacen terapia de reafirmación o de aceptación, como diciendo todo el mundo está mal, pero tú estás bien y vamos a reafirmar que sí eres. Sería tanto como decir, oye, yo no estoy segura si soy mujer y me llevan a terapia para que me digan, sí, tú eres mujer, sí, tú eres mujer, tú eres mujer, ¿eh? Sí, acéptate como si tú sí eres mujer. Nadie vamos a que tener una terapia, ¿no? Para reafirmar lo obvio, la realidad. Claro. ¿Sí? O sea, mi hijo lo tendría que llevar a sacarse una terapia para que lo volvieran a reafirmar que no es Batman, ¿no? Pero imagínate una terapia donde le reafirmen que sí es Batman. Esa es la propuesta. Y el otro gran grupo de terapia que sigue considerando lo de SM1 a 3, que es hay una anormalidad, es una terapia de reparación, ¿no? No necesariamente de curación total, porque hay algunas cosas médicas y psiquiátricas que se pueden totalmente curar y otras que no se curan, pero hay que, pues, tratar de ayudar a que ya no se sigan dañando, ¿no? Entonces, en esa área, entonces, es muy importante que empecemos a irnos al mundo de las ideas, ¿sí? Uno tiene que tomar las decisiones fuertes de la vida que se llaman decisiones éticas por la razón, no por el corazón. Pero hoy, en este mundo de rapidez, me late que, me nace que, ¿no? Manejan mucho sentimiento en estos 75 segundos de videos rápidos, ¿no? Entonces la gente decide sentimentalmente, no con un fundamento. Para eso existe la ciencia de la ética, que fue la maestría que hice más adelante,
porque muchos pacientes me preguntaban en cosas de genética, doctor, ¿hago esto o hago lo otro? Entonces siempre decía, me late que me nace que, y en la noche me daba crisis científica, decía, a ver, o hay una ciencia que me permite contestar sí o no, y por esto, o yo no me meto a eso, porque yo no voy a ser poco científico. Y Ujú. descubrí la ciencia de la ética, que por cierto, pues nos han quitado esta ciencia de los programas educativos, han dejado a nuestros jóvenes sin la capacidad de tener la herramienta intelectual para buena toma de decisiones. Qué terrible. ¿Y usted por qué cree que se deba esta pues postura de los activistas que están a favor de este sistema de creencias? ¿Por qué ellos usan una palabra digamos, con una intención peyorativa? Es que este es un enfoque biologicista, no somos solo hombres y mujeres. No existe tal cosa como lo binario, ¿no? Es un enfoque biologicista, es un enfoque cientificista. ¿Por qué esta oposición a lo objetivo, hablando de esta parte, contraparte subjetiva que tiene que ver con las emociones, con cómo me siento hoy, que incluso es uno de los géneros que hay, ¿no? ¿Cómo me siento hoy, mañana o al rato? Pues a lo mejor me siento diferente de otra preferencia sexual, de otra, con otra irrealidad. ¿Por qué? ¿Por qué desde su punto de vista la gente se opone a lo que dice la biología, a lo que dice la ciencia médica? Es que básicamente cuando tú quitas a alguien de la realidad y la verdad es la adecuación a la realidad, lo que es verdad es porque es la adecuación a la realidad. Hoy Ujú. incluso ni siquiera los jóvenes quieren reconocer que hay verdades objetivas. Si yo le suelto Claro. este tipito y digo, ¿qué le pasa? Se cae para abajo, para al lado, para arriba, se cae. La verdad es lo más intolerante que hay. O sea, Ujú. cuando yo suelto algo, se cae para abajo. Es una verdad y no hay negociación. Pero entonces empiezan a decir, a hablar que esto es una opinión. Ah, pues gas por su opinión. No, no es mi opinión. A ver, suelta, ¿no? Y alguien puede decir absurdamente, mira, yo te suelto esta piedra y te demuestro que no se cae para abajo, porque el 90% ya votamos que se va a quedar suspendida. Le va a caer la realidad encima, es decir, le va a caer la piedra encima y va a tener un chisguete de sangre, ¿sí? Entonces, yo creo que posicionar el mundo de la irrealidad sirve para manipular a las personas, Mm. ¿no? Entonces, en el fondo hay una manipulación que como la veo parte de las manipulaciones hay fuertes intereses. Puede haber intereses económicos. Estas ideologías llevan mucha venta de cosas que ganan mucho dinero. La ideología esta que estamos hablando, en sus derechos reproductivos, pues posiciona anticoncepción y aborto. O Mm. sea, los anticonceptivos son el segundo punto de venta en las farmacéuticas en México. Entonces, hay un fuerte interés económico. El aborto, hay un interés económico atrás. Puede haber intereses políticos, ¿no? Entonces, hay otros intereses distintos a la verdad científica. Le digo a los jóvenes a la verdad de que me importas como joven, les digo a los matrimonios a la verdad de que me importan como matrimonio y que nos importa la familia, todo lo disfrazan, ¿verdad? No. Pues en ese disfraz se han dedicado a lo que se llama la deconstrucción. Ujú. Empezaron por el lenguaje, pero en realidad es deconstruir la realidad, lo hacen a través, ¿no? Y porque dicen es un lenguaje y además usan palabras muy rebuscado, hegemónico, quiere decir es un lenguaje muy machista, ¿no? Entonces te dicen, es porque si hay un mexicano y 50 mexicanas, vamos a decir los mexicanos, que así es el idioma español, nos Ujú. guste o no nos guste. Si somos puras mujeres y dices las mexicanas, pues no han propuesto que digamos los dentistas, pues tú dices los dentistas, oye, pues es con A, entonces los... Entonces empiezan con una deconstrucción del lenguaje, pero están deconstruyendo la realidad, ¿no? Y tienen objetivos muy marcados en el tema que nos concierne, les hablo de uno nada más, pero tienen el objetivo de llegar a dejar la actividad sexual fuera de toda norma. Esto se unió, esta ideología en los 60 se unió con la revolución sexual, los hippies, ¿verdad? Love and Peace, ¿no? Se unió con el antinatalismo, que es también una cuestión falsa,
Hoy sabemos que no existe explosión demográfica y lo que tiene vueltos locos a los demógrafos, premios Nobel, ¿no? Es la implosión demográfica, la falta de natalidad, se están extinguiendo sociedades y países enteros. Por cierto, México ya estamos abajo de la tasa de recambio, ¿no? Cuando voy a Guatemala, que siguen siendo 4 hijos, les digo, por favor, les voy a bajar mi país, con sus carreteras y todo, ¿sí? Porfa, nada más les pido que al final de mi vida me lleven un sacerdote, no me traten de cambiar. Prefiero que entren ellos, ¿no? Pero pues ya, la realidad es que nosotros ya estamos y vamos a llegar a un invierno demográfico. Y si hoy empezamos a pedalear para el otro lado, pues voy a llevar 40 años. A mí yo ya me va a tocar así, ¿no? Entonces, al dejar la actividad sexual fuera de toda norma, empezaron con la norma porque tiene que ser en el matrimonio, el que sea, legal, sacramental, del tipo que sea religioso, ¿no? Entonces, aquí tú y yo, love and peace, tú y yo podemos tener relaciones sexuales sin tener papelitos, sin tener sacramento. Después se fueron más arriba. ¿Por qué tiene que ser entre hombre y mujer? A mí me Claro. gusta otro hombre, me gusta otra mujer, entonces pues le llamamos también 2 varones, 2 mujeres. Después aumentaron, ¿no? Dejar fuera de toda norma. Aquí estará la norma, perdón que regrese, de la realidad biológica. Solo el cuerpo de una varón y una mujer son complementarios. Solo la unión de un hombre y una mujer puede dar lugar a crías, a hijos, y en el sentido de animales, macho y hembra, crías, ¿sí? Y una de las razones de este acto, que solo es eso en los animales, es para que haya crías. En nosotros es también la manifestación más grande de amor humano, ¿sí? Después fue porque entre 2 hombres adultos. A mí me gustan tiernitos. Y entonces, pues bueno, ver una visión de por qué tiene que ser entre 2 adultos y un adulto puede usar a un niño, porque el niño pues le podrá dar un sí muy liberal, muy relativo. Pues yo ni entendí qué me iban a hacer, pero me dieron una paleta payaso a cambio y dije que sí, pues no entendía ni qué iba a pasar, ¿no? Y hoy tristemente es porque tiene que ser entre 2 personas, ¿no? Sí. Y entonces ahora la zoofilia ya proponiéndola, ¿no? Y pues que pueda haber matrimonios en algunos países, de hecho esa propuesta con mi perro, con mi gato, con mi no sé, ¿no? Y así nos podremos seguir a todas las Sí. irrealidades y todas esas perversiones sexuales de las que habló Freud se van a volver una preferencia, un gusto, ¿no? Entonces, ese es nada más uno de los objetivos. Entonces, si tú analizas esos objetivos, no es que sean religiosos, no es que son civiles o son legales, son una descripción de la realidad. El matrimonio únicamente puede ser heterosexual y es una institución natural de la época de los nómadas, donde no había ni ciencias. O sea, un nómado y una nómada se metieron en una cuevita y había nomaditos. Y no había ninguna ciencia, ni la biología, ni el derecho. ¿Qué vino a hacer el derecho romano muy a inicios, ¿no? De la antigüedad? Pues a decir, esta realidad la voy a proteger. Pero no es que inventara esa realidad ya existía, dijo, la voy a proteger por el bien de la prole. Entonces, yo protejo el matrimonio por el bien de la prole. Por eso, en este tema, como la relación entre 2, ¿no? Del mismo sexo siempre va a ser estéril, incluso en el laboratorio no se han podido unir 2 espermatozoides o 2 óvulos, hay una barrera biológica ahí. O sea, por más que han intentado, no se puede, ¿sí? Entonces siempre va a ser una relación estéril. Entonces, para que hubiera el sentido de la prole, siempre pasan legislativamente como paquete el mal llamado matrimonio igualitario, porque el matrimonio es siempre varón-mujer, más correcto hablar de convivencia, unión de 2 personas del mismo sexo, porque nos proponemos un matrimonio, porque no hay prole, la tienen que pasar con una ley de adopción, porque si no, no va a haber prole. Y eso es una descripción de la realidad. Entonces, ven cómo se aleja de la realidad toda esta propuesta. Ahora, me quiero regresar a la palabra de género, en esa deconstrucción. Si uno busca en el diccionario la acepción de la palabra género, tiene acepciones correctas. Por ejemplo, si alguien en 300 discursos habla del género humano, una acepción correcta de la palabra género es un grupo de individuos similares. Entonces, hablar de género humano es totalmente correcto. Tiene una acepción taxonómica. Homo sapiens, decíamos homo género, sapiens especie. Perfectamente correcto. Tiene una acepción de cosas similares, ¿no? Por ejemplo,
Yo estoy buscando maíz palomero en la comercial y me dicen, vaya al pasillo 7. Ahí está el semilla, el frijol, la lenteja, el arroz y todo lo de su género. Sí, el maíz palomero es una semilla como el resto. Perfectamente correcto. Todos los que hemos cursado varias veces primaria con los hijos, pues sabemos que en la gramática llegas a los artículos y te dicen número y género los artículos, ¿no? Y te dicen, hay 3 géneros, masculino, femenino y neutro, que es el lo. Perfectamente correcto. Entonces, sí hay unas acepciones semánticas y lingüísticas correctas de la palabra género. En 1995, en su literatura, entonces te dicen, en mi literatura, en mi artículo, de acuerdo a mi mundo de las ideas, decidieron abrir y decir, ¿sí? Es el rol social que alguien quiere jugar y que no necesariamente coincide con la biología. En ese momento, 1995, primera conferencia de la mujer, como es el mundo de las ideas, se sacudieron la manga o las ideas y dijeron 5, pudieron haber dicho 3, pudieron haber dicho 8, pudieron haber dicho 100, pero en ese momento se les ocurrieron en su imaginación 5. Y entonces dijeron, alguien puede nacer varón, biológicamente varón, identificarse como varón, querer jugar un papel social de varón, y su género es varón. Probablemente ahí esté la mayoría de los varones. Igual en la mujer, alguien nace mujer y no solamente nace, es concebida como mujer, desde la primer instante de su existencia tiene su información genética XX, el hombre XY, y entonces decide jugar un rol social de mujer. Su género es mujer. Alguien puede nacer varón o mujer, identificarse como tal, pero no sentirse atraído por personas del otro sexo, sino personas del mismo sexo. Entonces, como ya en la medicina está definida la homosexualidad como la atracción erótica hacia personas del mismo sexo, es la definición médica, ¿sí?, que es mucho más precisa que las 1000 definiciones legislativas o culturales o sociales que pueda haber, que hay que poner la suya, ¿verdad? Dijeron el género homosexualidad, pero en realidad ellos son hombres o son mujeres. Tienen sus trillones de células con cariotipo XX, los homosexuales masculinos, y y XX, todas las personas homosexuales femeninas. Nada más que se sienten atraídos eróticamente por otra mujer, si es mujer, o por otro varón, si es varón. Un cuarto género en ese momento fue el género transexual. Término correcto científico es transexual. Al principio lo llamaron transexual, después ya le cambiaron la palabra transgénero, que es aquella persona que nace varón o mujer, pero siente que su estuche está equivocado, ¿no? Entonces dice, miren, a mí me ven, parezco, pero no soy mujer. El estuche está equivocado, yo por adentro. Entonces hay algunas literaturas, hay una novela en esta área de esta ideología que se llama La jaula de la loca, y es esa, ¿no? Está una jaula que es un cuerpo femenino con un espíritu masculino atrapado ahí adentro. Y entonces la persona transexual pide que traten de convertir la realidad, que no la pueden cambiar, pero que parezca, sin cambiar la realidad, pero no la pueden cambiar, ¿no? Entonces podrán hacer todas las cuestiones hormonales, cortarle, pegarle, ponerle con las cirugías cruentas que hay que no cumplen el principio terapéutico médico, ¿no? Pero yo les digo, caras vemos, cromosomas no conocemos. Es decir, podrá parecer mujer, nunca va a parecer al 100%, pero si yo tomo la información genética del núcleo de cualquiera de sus trillones de células, voy a encontrar que es mujer, XX. Es decir, la realidad no la cambio. Caras vemos, cromosomas no conocemos, ¿no? Cuerpos vemos. Y el último sería el bisexual, que es aquella persona que puede actuar de manera heterosexual u homosexual de acuerdo a la ocasión. Entonces, ellos dijeron, yo escojo, ¿no? Pero la biología ya determinó antes. Es toda una diferenciación sexual a lo largo de la vida, mucho más importante antes de nacer en la embriología. En la parte del desarrollo embriológico se va expresando lo que ya está determinado desde la concepción. Par de años después dijeron, ¡ay! Se nos olvidaron 2, y entonces jalaron la manga y dijeron, ahora son 7. Yo no estoy diciendo cada que no sea cierto, que no está documentado, así fue, ¿sí? ¿Cuál agregaron? Lesbiana, porque primero consideraron el concepto médico. En la medicina hablamos de homosexualidad masculina o femenina.
¿no? Y agregaron transvesti, que es aquella persona que se siente que su estuche está equivocado, pero no se hace cirugías y hormonas, simplemente se viste de acuerdo al sexo que no le corresponde, ¿no? Entonces, un varón que usa aretes y se maquilla y se viste de un vestido, y etcétera, etcétera, ¿no? Y agregaron estos dos. Unos años después tomaron trastornos de diferenciación sexual, que es un gran campo del genetista. Yo sí me hubiera dedicado netamente mucho a la genética clínica, es el área que me hubiera gustado hacer, ¿sí? Hay niños que nacen con temas de diferenciación, trastornos de diferenciación sexual, como hay niños que nacen con trastornos de su corazón. Y si yo tengo un niño que nace con un corazón de 3 cavidades, pues es porque no se tabicó bien el ventrículo, pero no es ranita. Ah, pues es que tiene 3 cavidades, entonces rana. No, es un humano que tiene un corazón anormal y que lo vamos a tener que ayudar, ¿no? Entonces, sí hay trastornos de diferenciación sexual, sí, yo preguntaría a los que difunden esto si conocen el cuadro de diferenciación sexual, ni lo saben, ni saben cuál es la definición de hermafrodita verdadero, ni que el diagnóstico se hace por biopsia, ni una serie de temas, sino retomaron ahí palabras, las pusieron, unas bastante ridículas, porque pues, asexuado, pues, nadie puede vivir sin cromosomas sexuales, ¿no? Porque pues ahí están simplemente unos de los genes del factor 8 de coagulación, se desangraría la persona, más muchos otros muy necesarios, o sea, no puede vivir, ¿no? O qué es el intersexuado, ¿no? La mitad y la mitad, o qué, ¿no? Y después pues, se fueron así poniendo y quitiendo, de acuerdo a cómo le hacían, y en la actualidad, pues depende de cuál es tu fuente, pues andan entre 100 y 107, ¿no? Y algunos ridículos, como el que comentas, ¿no? Hubo una época en que uno se inscribía al Facebook, que te ponían género y te ponías, yo soy el 107, y había uno que se llama el hombre fluido, ¿verdad? Amaneces sintiéndote hombre, pero como cae la tarde, ya no sabes qué eres, o sea, digno de echarte una buena carcajada, ¿no? Las personas que lo promueven me merecen mi respeto, pero yo soy cero tolerante. La tolerancia es a lo que se dice. ¿Sí? Como científico, tengo mucho más compromiso que a lo mejor otra persona que no es científico en difundir la verdad de lo que son mis temas. Y yo estoy hablando de genética, estoy hablando de embriología, estoy hablando de masas moleculares de la herencia en cualquier tratado de bioquímica, que por cierto es de las ciencias más duras la bioquímica. Wow. Y hay, estamos viendo, estamos en una época en la que ya estamos viendo los países que tienen más tiempo en este experimento, porque realmente es un experimento sin precedentes, este cuidado afirmativo que consiste en que, como usted lo mencionó por ahí en algún momento, decir, a ver, esta persona cree que tiene esta preferencia o tiene esta percepción de sí misma, piensa esto o esto acerca de sí mismo o acerca de sí misma. Bueno, entonces todos los círculos, digamos, ya de la persona, empezando por los padres, la familia, pero también los psicólogos, los psiquiatras, los médicos de cualquier especialidad, pues de alguna manera están como obligados en este cuidado o tratamientos afirmativos, obligados a atender al paciente con base, no en la realidad, como usted lo menciona, sino en la información el que está proporcionando el paciente y tienen que atenderlo con base en eso. Entonces, no hay un precedente realmente en la historia. Todavía No, es una gran interrogante. ¿Qué va a pasar como consecuencia de los cuidados o los tratamientos afirmativos, de no cuestionar y simplemente, pues, dar cabida a estas percepciones, a estas creencias? sí, tristemente, Efraín, se han metido las ideologías en la ciencia, ¿no? Entonces no es lo mismo decir yo creo que, ¿no? La Tierra es cuadrada o plana, o yo creo que el Sol es morado, a decir yo afirmo que, ¿no? O yo creo que la piedra no se cae para abajo, ¿no? O la mayoría de mis cuates opinan que no se cae para abajo. Con mucho gusto. Ujú. Suéltala y la realidad te va a caer encima. ¿No? Lo que yo decía, la verdad es lo más intolerante que hay, no hay negociación. Entonces ha sido terrible que el mundo de las ideas entre. Empezaron a entrar, ¿no? Y fueron suavizando el camino para esto y otros temas, Mm, las famosas guías, ¿no? Las guidelines en el área de la medicina. Entonces ujú, decían, esto hay que hacer esto, ¿no? Y uno decía, bueno, o sea, yo hasta lo puedo cuestionar, hasta lo que me diga un profesor,
Claro, tengo que demostrarle, decirle al profesor con todo respeto, oiga, usted nos dijo que la piedra no se cae para abajo. Mire, existe la ley de la gravedad que significa esto, si nosotros hacemos esto, ya lo hice con una pluma, con una piedra, con una no sé qué, ¿no? O sea, hay que presentar Ah, con mucha claridad la verdad, pero uno está obligado a decirlo. Ese es el cero tolerancia. La cero tolerancia es no toda opinión es igualmente válida. Hay opiniones que no son ciertas ujú. y hay que acercar a la realidad, porque si no todos vamos corriendo peligro. El que se suelta la piedra, el problemón para el neurocirujano que va a tener que drenar un hematoma bárbaro ahí, que si no precisa bien su mano, pues va a quedar, quién sabe, con hemiplegia el paciente. No sé, es un problema. Entonces empezó a meterse ahí y otra vez la presión. Entonces, cuando hay presión, uno a veces no toma decisiones basadas ni en la realidad, Ujú. ni en la certeza. Vamos a poner un ejemplo más fácil. Generalmente una mujer que ha atendido a cientos de miles de mujeres ya a mi edad que han provocado tristemente, se han provocado un aborto, matado a sus hijitos en el vientre, que por cierto son pacientes nuestros y lo demuestra que todo médico estudiamos una rama de la medicina que se llama la embriología. Es el estudio del desarrollo humano, no dice el desarrollo del no humano ni del montón de células, desde el momento de la concepción hasta el nacimiento. Y de hecho, el momento de la concepción es el cronómetro donde se pone el cero. Cuando uno dice tiene 21 días, ya le late un corazón, no nos ponemos de acuerdo. ¿Y tú desde cuándo dices que es? ¿En la concepción, a los 14 días en la implantación, cuando tiene la onda cerebral, cuando siente, cuando no siente? Discusiones estériles para la ciencia. Todos entendemos que son 21 días a partir de la unión de los gametos, ¿sí? Y Ujú. es el desarrollo. Entonces, esta niña, ¿qué se le hace? No se le da información o se le da información falsa y después la presionan. ¿Cuál Ujú. es la peor presión? Que el papá del niñito le diga o lo abortas o te dejo. Ujú. Con esas dos cosas, una mujer toma decisiones no basadas en la realidad. En el tema biológico, pues porque no eligieron la verdad, y en el tema de la voluntad, ¿no? Del consentimiento, es un consentimiento informado viciado, porque ella primero no tuvo opciones, decides entre abortar o abortar o abortar, pues no hay decisión, no solo me queda esto, ¿no? Entonces no se le plantean alternativas y no se le plantean alternativas de lo que trae su corazón. La mayor parte de las mujeres yo les pregunto, ¿y por qué vas a abortar? Porque estoy sola en la vida. Que me corrieron del colegio, me corrieron de mi casa, el otro también me va a dejar. ¿Qué hago? ¿No? Y si tú les dices, ¿sabías que hay opción, ¿no? De ayudarte a la manutención y tendríamos que hacer más leyes que realmente liberen a la mujer y le den opciones, Ujú. pues apoyarlas en la maternidad. ¿Sí? Entonces, cuando ellos ya ven la realidad completa, van a tomar mejores decisiones. Pero bueno, esto es algo que ha venido en distintos temas de la medicina, pero de manera tan extensa es ahora y es sobre todo por intereses que han llevado a lo que se llama el lobby en este tema o la agenda de este tema, Ujú. es justamente ir a la presión también entre los científicos. O sea, algún científico que se anima a decir algo distinto, pues le viene una presión que es más de tipo ideológico, Sí. pero sigue habiendo, no son muy estrella, porque pues obviamente no los van a tener en las pantallas, ¿no? Pero seguimos habiendo médicos que servimos a la verdad y buscamos siempre el bien de los pacientes. Y en el tema de las cirugías, como en cualquier tema médico, un médico sigue lo que se llama un principio terapéutico. No Ujú. hay nada inocuo en medicina, ni siquiera una aspirina. O sea, la mayor parte de la gente toma una aspirina y no le hace daño y se le quita el dolor de cabeza, el dolor de muela, etcétera, ¿no? Sin embargo, si un paciente está con una úlcera al borde de perforarse y yo le doy una aspirina, el Ujú. daño que le va a hacer la aspirina es mucho mayor que el bien. Va a seguir hasta con más dolor de cabeza porque se va a empezar a desangrar, Ujú. ¿sí? Entonces, yo puedo dar cualquier medicamento o cirugía siempre y cuando el bien esperado sea mayor que el riesgo o el mal que ocasione. Ok. Porque hago una cirugía de apéndice, porque causo cierto daño, pero evito un daño mayor, o porque claramente hago un bien. Ujú. En el caso de las cirugías mal llamadas de reversión de sexo, porque otra vez no podemos revertir lo obvio, o sea, podremos operar lo operable, no podemos cambiar los trillones de informaciones genómicas, ¿no?
ni Ujú. podremos, ¿no? Entonces, ni los efectos que ya han tenido todos estos genes a Claro, nivel hormonal, a nivel estructural, podemos cambiar algunas cosas, pero no todas, claro. ¿no? Entonces, es una cirugía que no hay ningún bien en el paciente, Mm. porque es una cirugía que ni siquiera es exitosa, sobre todo si es de mujer a varón, podrán construir algo, pero que no va a funcionar. Ujú. La están sometiendo a un riesgo porque, por ejemplo, dar hormonas para que crezcan los senos, pues igual que en la mujer, aumenta el cáncer de mama. Porque un hombre no tiene cáncer de mama, aunque sí tiene tejido mamario, porque no tiene hormonas femeninas en esas cantidades. Ujú. Entonces, uno dice, no, las personas van por su acta, la recogen y hasta nada más al del registro público le dicen, no, yo pensé que iba a haber más cambio, ¿no? Entonces ven que ya cambiaron el nombre y todo, ya físicamente no sé qué, pero no se sienten lo que no son, ¿no? Ujú. Entonces realmente no cumple el principio terapéutico. El daño es muy importante versus el bien que se está recibiendo. Es el mismo ejemplo en el aborto. El embarazo no es una enfermedad. Un embarazo es el mejor certificado de que el aparato reproductor de un varón y una mujer funcionan re bien. Yo cuando mis gentes me dicen, es que salimos positivos, permítanme felicitarlos. Se ve que funcionan muy bien esos aparatos reproductores, ¿no? Pues para eso sirve, ¿no? Vamos a ver ahora qué vamos a hacer, ¿no? Entonces, el embarazo es un estado fisiológico de la mujer, ¿no? Resultado de que el aparato reproductor de un varón y una mujer, que como bien dices, deberían ser esposos, es donde se puede recibir con toda tranquilidad un hijo, ¿ah? Y es donde solo se debe dar este acto tan maravilloso del amor humano, no fuera de, ¿sí? Es un acto conyugal, porque es entre cónyuges, pero se llama acto conyugal, ¿sí? Y entonces, finalmente el aborto, entonces el embarazo no es una enfermedad, y un aborto puede provocar algo tan grave como la muerte de una mujer, que realmente es matarla, Sí. porque puede haber perforación, puede haber hemorragia. Entonces, estamos en esa línea, no podemos salir, además de que es el quehacer de un médico. A mí me entrenaron para salvar vidas, no me entrenaron para ser verdugo. Si Ujú. hubiera escogido otra profesión, ¿sí? Entonces, la misión de un médico es esa. Entonces, no perdamos la esencia de la verdad, de la vocación médica, la esencia de la verdad científica sobre los temas, de los principios éticos que no tienen nada que ver con religión, tienen que ver con una ciencia racional universal que se llama la ética. Exactamente. Sí, doctora. Y yo escuchaba una entrevista que hicieron a una autora, que bueno, ella es psiquiatra, se llama Miriam Grossman, y publicó recientemente un libro que se ve que está muy interesante, que habrá que leerlo y revisarlo, que se llama Lost in Transnation, ¿no? En vez de translation, transnation. Entonces, y está hablando, de hecho, el subtítulo es Una guía de psiquiatría infantil fuera de la locura. Y de lo que habla mucho, que no se ha hablado como se debiera, es del trauma que pasan los padres de sobre todo de cuando se trata de menores de edad que tienen disforia de género, que tienen esta confusión que dice ella, se debería ayudar a los niños, se deberían hacer esfuerzos, como bien dice, el principio terapéutico tendría que ser ayudarles a aceptar la realidad, su realidad, que es mucho más fácil que meterlos en una maquinaria que los va a destruir psicológicamente, pero que obviamente también sus cuerpos y bueno, tiene unas repercusiones cósmicas, por así decirlo, pero también que alcanza a los padres de estos menores, porque en México todavía no llegamos hasta allá, ¿no? En países como Estados Unidos, en Canadá, países europeos, ya hay legislación que permite que los menores de edad pues entren a tratamientos hormonales y cirugías precisamente para cambiar su apariencia y que sea más apegada a lo que ellos imaginan, a lo que ellos perciben. Pero aquí en México todavía no llegamos hasta allá y me causa mucha inquietud que en Twitter sobre todo he visto muchas discusiones. Hubo una legisladora panista
me parece que es América Rangel, aquí de la Ciudad de México. Y ella empezó a hablar muy contundentemente de prohibir terapias, pues que cambian la apariencia, como estas que hemos comentado, las hormonales, las quirúrgicas, en menores de edad, ¿no? Entonces, causó un revuelo tremendo y esto tiene muy poco tiempo. Y el revuelo consistía en que la gente que está de acuerdo con este sistema de creencias relacionadas con el ejercicio de la sexualidad, le decía, pues estás inventando cosas porque nadie está incentivando que los menores de edad entren en estas cosas que estás mencionando, ¿no? Y si bien no es una realidad en México, pues sí, es cosa de tiempo que pase en México, porque ha pasado en los países que ya tienen mucho más tiempo en estos temas, experimentando, de como decía yo, en este gran experimento, terrible experimento, en mi opinión. Y esta autora decía, las instituciones en las que debemos confiar, ¿no? Las escuelas, los hospitales, la medicina, los profesionales de la salud en general, pero también de la salud mental, los gobiernos y en general las instituciones en las que la persona promedio confía, ¿no? Y podríamos decir hasta ciertos ministros de culto, pero estas instituciones, los padres de familia ya no cuentan con ellos porque lejos de ayudar a un menor de edad que está pasando por un periodo de confusión, que por cierto, pues es más o menos común, ¿no? Usted como médico a lo mejor tendría algún comentario, una perspectiva mejor, pero eh, por lo que he leído, pues estas confusiones de la edad de la adolescencia son más o menos comunes, pero en lugar de permitir que estos menores transiten con éxito, además, por estas confusiones, pues se les da un crédito a estas confusiones que están ejerciendo una presión brutal sobre los padres de familia y pues ellos también están siendo traumatizados, están llevando el peso de esta carga de qué hacemos con el hijo, con la hija que tiene estas confusiones y es algo que apuntaba esta psiquiatra en su libro. ¿Usted qué opina de esto que está diciendo ella en cuanto a las instituciones que han fallado a los padres, pero también en cuanto a los menores, que si bien no es una realidad en México, pues es cosa de tiempo? Ok, otra vez estamos en el mundo del relativismo, ¿no? Tiene más peso la ciencia que las instituciones, ¿no? Una institución, sobre todo cuando se vuelve un referente ético o científico, tiene que ser mucho más acusoso. Es terrible que un arquitecto o una arquitecta que va a ir a abortar no decida y estudie qué es lo que trae adentro, ¿no? Si es una gelatina, si es una masa de células, si es su hijo, si no sé qué, si tiene opciones, ¿no? Pero que un médico no lo supiera, ahí hay algo que se llama la neiscencia en ética. La neiscencia es aquel que no tiene el conocimiento en una materia que es experto y que agrava el tema. Claro que alguien que no es médico, la chica que dice que el doctor me dijo que es un montón de células o que es tal, ¿no? Aún así, ella, por el tipo de decisión que tiene que hacer, tiene que preguntar más, ¿no? Claro. Terrible que un médico diga es que no se sabe. Entonces digo, bueno, pues ¿a qué horas estudiaste genética? ¿A qué horas estudiaste evidencias de la genómica, de la epigenómica, de los impronta genética? Cada vez tenemos más evidencias, se van reafirmando más, ¿no? De la biología molecular, de la embriología, etcétera, ¿sí? Entonces, muy importante es, mi consejo sería que partir de la verdad, ¿sí? Lo que pasa es que otra vez ese hombre posmoderno vive del sentimiento, de la rapidez, de la flojera de estudiar, de la flojera de razonar. Entonces ha sido un desastre, porque se sienten muy libres y en realidad hay un gran libertinaje y son robots de los intereses de alguien más. Entonces, de la homosexualidad todavía no conocemos en preciso totalmente la causa y estamos todavía en pañales en muchas cosas, pero si además se vuelve un término de no científico, pues menos va a seguir avanzando la ciencia,
¿no? Y más si pues, tiene que hacer con prudencia y no sé qué, porque si no, entonces me van a demandar o, ¿no? No nada más está hablando de un tema, no está refiriéndose a ninguna persona, ni marcando a nadie, ni nada, ¿no? En el tema de la transexualidad sabemos menos, ¿sí? Pero sí hay factores más o menos comunes. Bueno, primero vamos a hablar de la belleza de la ciencia en el tema de la sexualidad. Somos varón o mujer, nos guste o no, desde la concepción. No solamente somos personas, somos él o somos ella, ¿no? ¿Por qué? Porque ese cuerpo de una sola célula, ya de un individuo autónomo que tiene una genética individual, que tiene un desarrollo ininterrumpido, por hacerlo muy resumido, ya tiene una carga genética XX o XY. Después pasa por diferentes diferenciaciones, o sea, fases, no diferentes géneros, sino son diferentes fases de lo que ya eres. Ya eres persona, eres varón o mujer, es decir, ya eres Susana Jiménez Sánchez. Susana porque eres XX, Jiménez porque tu papá es el que te dio la mitad de herencia y Sánchez porque tu mamá Sánchez te dio la mitad de herencia. ¿Sí? A la sexta semana de desarrollo embrionario, cuando para una ley de votación, otra vez de consenso, no hay nada, ¿no? Entonces, bueno, las primeras 12 semanas son 3/4 partes de un libro de embriología. A lo único que le conviene que digan que no es al flojo que no quiere estudiar 3/4 partes de su libro. Todos los libros, sin importar el autor, dicen lo mismo. O sea, no hay una geografía para los de tal partido, para, de toda, para tal pañaleta, tal otra, o para tal credo o no credo. Los libros de la ciencia son universales. Entonces, sexta semana ya hay una estructura que es común en el embrión femenino que en el embrión masculino, y esa, si hay XY, si hay libro Y, que es exclusivamente del varón, ¿sí? Eso es otra evidencia que no es parte del cuerpo de la mujer. La mitad de la genética de ese bebé nuevo no es igual a la de la mamá, por lo tanto no es parte de su cuerpo, y puede ser una genética que ella ni siquiera tiene. Por ejemplo, una mujer no tiene cromosoma Y el nuevo ser trae un cromosoma Y, que claro que papá. Entonces, si trae estas recetas, le dan orden digo, a esta gonada que se haga testículo. Testículo de un varón se hace en la sexta semana de embarazo. Pasan 2 semanas, si no hay esa señal, se diferencia solito hacia ovario. Y después en cadenita. Hay unas estructuras, conductos mullerianos y paramullerianos, todo esto que hablo medio en japonés, cualquiera que quiera estudiar, se va a un libro de embriología o de genética y está perfectamente detallado. No estoy inventando nada, no es mi literatura, no es mi opinión ni la realidad que yo quiero construir. Es la realidad porque está en los libros científicos. Yo no voy con el mundo de las ideas, ¿sí? El mundo de las ideas es que hay unos ratoncitos que se ponen pantaloncitos, son Mickey Mouse y pueden hablar y todo. La realidad es que eso no es cierto. Sí. Entonces, ya se forman los genitales internos femeninos o masculinos, de acuerdo a cuál se desarrolla por las señales hormonales que producen esas gónadas, que una gónada produce células sexuales y las hormonas pertinentes a su sexo, ¿sí? Y después se forman igualmente los genitales externos. Una nenita es una nenita perfectamente diferenciada desde la 10ª semana y nace no solo con sus ovarios, sino con los óvulos que va a ser abuelos a sus papás. Es increíble. Wow. Si no los tiene al nacimiento, va a ser estéril. No va a tener nada que hacer con ella. Wow. Usted que hablar de la adopción, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación sexual a nivel embriológico. Al nacer, y se estudia en todos los tratados de psicología en desarrollo humano, existe el aprender a ser varón o ser mujer, de acuerdo a la carga genética, las hormonas y todo lo que tienes, y cosas que son culturales, ¿no? Al hombre pues, le dan su balón de fútbol, a la niña su de esto, uno se le viste de un color, eso sí es consensado, ¿no? Y el niño aprende a hacer. Para el tema de la homosexualidad, y parece que ser de la transexualidad, en esa etapa de desarrollo, que es los 2 primeros años de vida, hay algo que detiene ese desarrollo. Y ahí tenemos factores que pueden ser, pero no sabemos la realidad exacta. Por ejemplo, se han dicho factores de tipo psicológico, por ejemplo, el abuso sexual. Entonces, un niño o una niña que expresa
Este tipo de confusión a edades muy tempranas hay que estar muy pendientes si no está sufriendo o ha sufrido abusos sexuales. Otra vez, cuando se fomentan estas ideologías, pues los niños son más presas de, ¿no? Antes pues dejabas a tus hijos entrar al baño y los veías desde afuera, ahora ya te paras junto al baño, porque en este tema, siendo tan liberal, pues uno nos gusta de esta manera y a tales edades y todo se vale y puede entrar un hombre al baño de mujeres porque cree que es mujer, entonces es un desastre, o sea, no solamente es un daño para la persona, ¿no? En un colegio, pues tú imagínate el bullying que no le van a hacer al hombre que diga que es mujer, que trae falda y que entra al baño de mujeres, se lo van a acabar de terminar, o sea, está confundido, se lo van a apabullar, ¿no? Entonces, etiquetar el bullying es otro factor que se relaciona. Entonces, díganme, ¿en qué estamos haciendo un bien? ¿No? Unos ciertos patrones psicológicos que tampoco son totalmente determinantes, porque puede haber 3 varones con una mamá dominante y un papá ausente, y solo uno brinca este tema, ¿no? Entonces, aunque no sepamos las causas precisas, sí sabemos factores muy relacionados. Y yo no puedo descartar todavía al 100% la cuestión del gen en cualquiera de las gamas que hemos hablado, porque falta el 1% de mapear. Ya es muy poco probable que lo encontremos, ¿sí? Y quienes lo buscan piensan que sería un gen, una cuestión multifactorial como la diabetes. Heredas la tendencia, pero tiene que haber factores que desencadenan. Y ahí sería muy importante. Y algo que renombro de mi querido profesor Lejeune, él decía, nosotros somos un proyecto genético con un proyecto de vida a realizar. Nadie escoge sus genes, nadie nada, te tocan. Yo no escogí ser albino, pero yo escojo si me asoleo o no. Y si me asoleo y me ponen unas playas especiales para que no haya discriminación de que no me puedo asolear, va a ser un desastre médico, va a ser melanoma, quemadura, ceguera, ¿no? Entonces, aunque hubiera un gen en estos temas, eso no lo haría normal por la tasa de frecuencia génica y la tasa de mutación, ¿no? Todos esos términos rimbombantes los digo precisamente para que entiendan que es ciencia, no es mi opinión. ¿Sí? Yo no soy nadie para opinar, yo simplemente soy un estudioso de laboratorio, un estudioso de biblioteca, un médico clínico que estudia la verdad, promueve la verdad por el bien de la persona. ¿Sí? Entonces, si un niño empieza con este tipo de cosas, pueden ser 2 cosas. Uno, está sufriendo algún abuso sexual. Segundo, están distorsionando su mente de la realidad, lo están llevando a la realidad. Es como todo niño se disfraza de unicornio. Pero imagínense que llegue y le diga a mi mamá, mamá, mira, soy unicornio, y trae aquí su coso de plástico con su liguita atrás, ¿no? Eso es muy distinto a que una mamá dijera, ahorita te llevo a operar para que te haga el unicornio, ¿no? Y entonces pues, ya el cirujano plástico le quita la nariz y le pone un cuerno. ¿Ya por eso es unicornio? Uno diría es ridículo, ¿no? Entonces los niños pasan por un tiempo de fantasía que uno no se puede tomar, ¿no? Pero sí hay que atender esto. Toda la cuestión cultural crea confusión. Claro. No. Claro. Esto se encuentra latente toda la edad de la infancia y brinca mucho más en la edad de la adolescencia, es cuando ellos te refieren, ¿no? Es que estaban jugando fútbol y dije, ¿cómo? Me llama más la atención las piernas de otro hombre que las de las cheerleaders, ¿no? Entonces es cuando brinca, no es cuando se gesta, pero es cuando brinca. ¿Sí? O también, y lo sabemos, ¿no? Psicológicamente, parte de la adolescencia, por eso están todo el tiempo malhumorados, hay una crisis de identidad en lo general, ¿no? La sexualidad es parte del ser personal, de la personalidad. Exacto. O sea, yo no soy sexuado solamente en mis genitales. Mi mano es femenina porque tiene cariotipo XX, traigo las uñas pintadas, por la manera en que la muevo, ¿no? Porque expresa más ternura, porque no está peluda, porque pues, no tengo caracteres sexuales secundarios de varón, ¿sí? Entonces, yo soy ser mujer en todo mi ser personal, y no solamente en la parte biológica, en la parte espiritual también, ¿sí? Entonces, siempre yo les digo a unos papás, si un niño dice, papá, es que creo es varón, y dice, creo que me gustan los hombres, que nos diga, ten 20 novias y se te va a quitar, atiende. Claro. ¿Sí? Atienden. Ahora, el que se sientan, y esto hace mucho daño de los psicólogos, que digan, es que en la adolescencia hay una homosexualidad transitoria, no es cierto. En la adolescencia, el varón empieza a ver a la mujer en otro contexto. Cuando jugaban unisex, ¿no?
O sea, no se atraen el uno al otro. La señora que dice, es que son novios porque mira, siempre juegan juntos, pues no es cierto. Se caen bien jugando, ni siquiera ven ese aspecto erótico ni nada, ¿no? Entonces, eh, tienen que aprender a relacionarse con el otro sexo porque empiezan a tener otro despertar hormonal, de atracción, erótico, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es lo típico, ¿no? Las mujeres maduran antes, entonces ya están bailando en la fiesta y los hombres todos como club de Toby, muertos del miedo, y una niña llega y lo saca a bailar, el pobre se sonroja, todas las niñas bailan con él y tan pronto a pegar a la pieza que hace, corre a su lugar seguro, que es con todos sus amigos. Es que velo, es homosexual porque se siente más a gusto con puros hombres, pero ni siquiera es la definición. No hay una atracción erótica hacia sus amigos, es su nivel de seguridad. Claro. Entonces, hay el club de Toby, el club de Lulu, porque están aprendiendo a relacionarse. Eso no es una homosexualidad transitoria, pero hace mucho daño. Ahora imagínate que un joven, o alguien que está en la pubertad de adolescencia temprana, ¿no? Se mete al Facebook y él que dice, ay, es que no sé bien cómo relacionarme, no sé qué, lo han inundado desde chiquito de ideas de que hay no otro género, nos dicen géneros más y que uno significa tal y el otro tal y el otro tal, ¿no? Y todavía encuentre que se mete al Facebook y empiece a teclear, ¿no? Todas las posibilidades. No va a reafirmar su identidad, Claro. ¿no? Reafirma uno la identidad en todo. Pues, ¿por qué soy narigón? ¿Por qué no tengo Jesús? Porque así eres tú y tú eres valioso en sí mismo, ¿no? Pero es lo que acaba reafirmando un adolescente y ya brinca esa crisis de identidad que tiene, ¿sí? Entonces, eso, la adolescencia que se prolonga, ¿no? Entonces, invitar a los papás a decir, si su hijo les dice que se siente unicornio y trae un súper disfraz de unicornio, nadie lo va a llevar a operarse de unicornio y no le van a quitar su nariz y le van a poner ahí un cuerno, ¿sí? Porque más no va a dejar de ser quien es, ¿no? Entonces, en este sentido yo diría lo mismo, ¿sí? No es desde el otro punto de vista, ¿no? Hay tantas cosas que pasan, tienen que faltan todavía de su desarrollo psicológico, sus caracteres sexuales secundarios, ¿no? Y las grandes decisiones de la vida no las toma un niño, ¿no? Un niño que dice, me quiero, ¿no? Ir de soldado. Ah, bueno, pues quiere ser soldado, mañana lo inscribo al ejército y que se lo vayan al frente de batalla. Bueno, ahorita dice que quiere ser soldado, pero ni siquiera tiene la capacidad de disparar o de defenderse o de entender que no sé qué, y a lo mejor el día de mañana, ¿no? Va a ser de Greenpeace, no sé, ¿sí? Entonces, eso mismo yo se los diría en esta área, abstráiganse un poquito de la cuestión ideológica y ustedes tienen un amor incondicional para sus hijos, independientemente de que crean que saben menos, que no sé qué, ustedes son los mejores formadores de sus hijos. Nadie ama a sus hijos con un amor incondicional como ustedes lo hacen. Alguien más tiene otro interés, ¿no? Toda esta industria de pornografía infantil viene por estos temas de las ideas, ¿no? Es otra rama donde ganan muchísimo. Por eso hay estudios completos de psiquiatras de por qué no se puede dar la adopción a un niño en cualquier tipo de matrimonio. ¿Por qué no se entrega a alguien porque tengo el capricho de tener un perrito, un hurón? Se entrega por el interés superior del niño. Es una base del derecho, mamá, ¿no? Del derecho. Entonces, yo iría por ahí otra vez. Regresemos a la realidad, regresemos al amor incondicional. Padres de familia, no permiten que alguien más forme en la sexualidad a sus hijos. Sean ustedes los principales formadores de sus hijos. Es que yo no sé ya tanto, pues pónganse a estudiar, ¿no? Yo me dedico más a dar cursos a papás que a los niños, porque yo no quiero quitar ese derecho que es de los papás y cada quien tiene que decidir cómo hacerlo. En cambio, que quiten la inocencia de nuestros niños no se recupera, ¿eh? A mí cuando me dicen, es que ya vino el zoólogo, ¿quién sabe qué les enseñó? No sé qué, les habló de no sé cuánto, ahora venga, porque ya no duerme, pues ya no puedo hacer mucho, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque la sexualidad es lo más profundo de mi ser, no es unos genitales, ¿no? Es una manera de expresarme, de vivir, de ser, ¿no? Entonces, no se vayan por intereses de otros, ustedes piensen en el amor incondicional de sus hijos y tampoco promuevan la irrealidad en sus hijos. Habrá la época para que tenga su pijamita Superman, pero si más adelante quiere seguir teniendo su capa Superman aguas, porque ahora sí ya se puede lanzar de la azotea, ¿no? Ya no podemos seguir alimentando una evasión de la realidad. Claro.
pues de gran valor. Seguramente ustedes que nos están viendo o escuchando están pensando lo mismo, de gran valor todas estas reflexiones desde una perspectiva científica, médica, las que está haciendo la doctora Pilar Calva y yo, pues nada más me resta agradecerle porque el tiempo se va volando como agua. No sé si tenga algo que agregar. Bueno, simplemente volver a decir, ¿no? A los padres de familia que sean valientes como padres de familia, a los jóvenes que sean valientes, ¿sí? Cuando ustedes perciban algo que no va bien, y no nos tenemos que ir a este tema que vimos, ¿no? En toda la esfera del amor humano, ¿sí? A las personas solo se les debe de amar, jamás usar, y menos abusar de ellas. Entonces, todo lo del terreno de la sexualidad, si ustedes se sienten amados y sienten que aman, van por buen camino, pero ustedes su corazón se los está diciendo. ¿Sí? Si ustedes se sienten usados y que usen, aléjense de eso, porque eso no los va a hacer felices. Ah, ¿Sí? Y la verdad, lo único que pretende la ciencia de la ética, yo les digo, la ética es la ciencia que me permite tener la guía para vivir felizmente y ser feliz y hacer feliz a otros. Anímese a estudiar esta ciencia que conjunto con la biología es esta nueva disciplina que se llama la bioética. muy bien, pues gracias por este tiempo que ha estado aquí, pues platicando conmigo y al mismo tiempo con los que nos ven y nos escuchan. Pues le deseo mucho éxito en lo que esté haciendo, doctora Pilar Calva. Espero que no sea la última vez. Y bueno, pues yo voy a despedir este episodio. Así que gracias a ustedes también por haber estado por acá. Déjenos en sus comentarios las inquietudes que tengan, las felicitaciones, los saludos que tengan para la doctora Calva. Y bueno, pues si no tiene inconveniente, alguna pregunta que yo diga, ah, caray, esta pregunta es interesante, pues yo se la enviaré a la doctora Pilar Calva para ver si en una de esas tiene un minutito para dar una respuesta y poderles responder también por ahí. O también decirle a la doctora, bueno, a lo mejor en una de esas se mete al video acá en restauraministerios.org y le deja una respuesta. Pero bueno, deje sus comentarios porque seguramente tendrá muchas inquietudes, muchas reflexiones, muchos pensamientos ustedes que nos están siguiendo en este momento. Así que yo me despido de ustedes, que Dios sea contigo y hasta pronto.